Buenas noches, damas y caballeros. En nombre del Centro de Investigaciones Tucumán, del CIT, de la Fundación Federalismo y Libertad, les damos la bienvenida a todos ustedes a este evento que hemos organizado en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que auspicia este evento. En esta conferencia que va a dictar un gran amigo de la Fundación Federalismo y Libertad, a quien todos nosotros respetamos mucho, admiramos y seguimos, que es Álvaro Aurane. Creo que huelgan un poco las presentaciones, todos ustedes ya lo conocen, destacado periodista y sobre todo analista con una agudeza muy pocas veces vista en nuestro medio con respecto a la realidad, sobre todo la realidad política y más específicamente la realidad política en Tucumán, en nuestra provincia. Como todos sabemos, estamos en horas de definiciones, de presentación de listas de candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones. Tucumán no tiene elecciones provinciales, las próximas son nacionales, se renuevan 4 cargos de diputados nacionales y las distintas fuerzas políticas ya se han organizado y han presentado su oferta al electorado. Entonces, en ese tema es que Álvaro va a exponer. Bueno, no hay mal que por bien no venga, si bien es cierto, este evento estaba llamado para la semana anterior por una medida de fuerza de claustro no docente en la casa, no había posibilidades de dictarle y la hemos tenido que correr una semana. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tenemos ahora ya novedades que la semana anterior no la teníamos. Hoy tenemos definiciones. Y en base a estas definiciones, a estas cosas que son en concreto, ya Álvaro va a estar en condiciones de ilustrarnos como siempre lo ha hecho. Así que, damas y caballeros, con todos ustedes, nuestro amigo Álvaro Aurane. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación por prestigiarme con esta invitación. Muchas gracias al Centro de Investigaciones de Tucumán, exactamente por lo mismo. Muchas gracias a ustedes por estar acá hoy. Yo he cumplido este mes 27 años de casado y realmente encontrar gente que esté dispuesta a prestar atención a lo que uno tiene para decir es algo que no abunda. Sí, una breve aclaración. Como el nombre de la ponencia lo indica, y básicamente por una cuestión de neurosis de enciclopedia, yo me voy a ajustar a hablar de esta cuestión en esta presentación. Después charlamos lo que quieran. Yo, en materia de ciencia política, estoy abocado básicamente al estudio de la erosión y los retrocesos democráticos, ¿sí? Toda una corriente que se llama backsliding, básicamente, sobre todo en la politología anglosajona, así que sobre eso calculo que tenemos hasta las 3 de la mañana para charlar. Ahora, en lo que hace estrictamente a la presentación, ¿no? Y si tenemos para charlar de backsliding en Tucumán, vamos a charlar de esto, ¿no? De la coyuntura, es decir, de la epidermis de lo que está pasando en la provincia en este momento. Hola, Bernardo, gracias por venir. Bueno, lo primero que les quiero decir es que en un punto tenemos escenarios congruentes, ¿no? Básicamente con la escena nacional. En algunos puntos vamos a encontrar, digamos, rectas que se acercan, que corren paralelas unas con otras y que después se separan. ¿En qué punto estamos congruentes? Bueno, me parece está bueno empezar por cuestiones que sabemos. Sabemos que la gente quiere un cambio. Quiero hacer una aclaración, por las definiciones cortas siempre implican explicaciones largas. No estoy diciendo un cambio de quiénes, estoy diciendo un cambio de qué. En el 2008 el mundo entró en una crisis, la última gran crisis del capitalismo, ¿no? La que conocemos como la burbuja de las hipotecas inmobiliarias. El mundo salió de esa crisis, nosotros no. O sea, como si en los tableros del Merval siguiera apareciendo Lehman Brothers trabajando, ¿no? O sea, para nosotros no terminó la crisis de 2008. El mundo en general la ha separado, la Argentina entró en esa crisis y de la situación de crisis no volvió a salir. La gente, ¿qué cambio quiere? Bueno, quiere terminar con la crisis.
¿no? Quiere algo que la lleve al final de esa crisis, ¿no? De hecho, en enorme medida, esa es la promesa de Milei. O sea, la promesa de Milei es, yo no te voy a extinguir la crisis, te voy a dar un poco más de crisis, un poco más aguda y salimos. Y entonces vos decís, bueno, sí, ya está, me vengo bancando esta mierda básicamente de 2008, que me cuesta bancármela un rato más. Bueno, el tema es que el rato sigue, ¿no? Y ahí es donde, bueno, empiezan a llegar, empieza a dividirse esto entre creyentes y quienes ponen en duda la cuestión, ¿no? A este cambio se lo votó en las presidenciales de 2023 y se lo votó en Tucumán también. Porque Tucumán también se pintó de morado en el balotaje. Solamente en 3 distritos no gana Milei en la segunda vuelta. Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires por 1 o 2 puntitos. Pero ahí, digamos, ¿no? Entonces, digo esto, ¿no? Porque después viene la cuestión de, no, bueno, pero en Tucumán, bueno, cuando en Tucumán la gente, ¿no? Porque básicamente, cuando nosotros tenemos que estudiar encajes, digamos, los encajes territoriales están quedando atrás. Es lo que vulgarmente se habla, ¿no? Cuando se te dice que el nuevo territorio está acá, en el teléfono celular, en las redes sociales. En realidad, los encajes del siglo XX inclusive estaban anclados en el territorio. Los de este momento no. ¿Sí? Entonces hay otras maneras de poder básicamente comunicar, hacer política y un largo etcétera. Y consecuentemente hay nuevas formaciones políticas. Nosotros, cuando estábamos dominados por los medios masivos de comunicación, teníamos medios de comunicación de masas y ¿qué partidos políticos? Partidos políticos de masas. Ahora, cuando la comunicación tiende a romper fronteras a través de nuevas tecnologías, la información y la comunicación, aparecen nuevos partidos. Aparece el PRO. Aparece un partido que era municipal y se queda con la presidencia de los argentinos. Pues sí, ¿cómo? Bueno, la respuesta más boba es porque pero Macri era presidente de Boca. Yo soy hincha de River, digamos. Es decir, ¿qué tiene que ver, digamos? La cuestión es que estaban cambiando los anclajes y estaban cambiando los encajes y los encastres, y precisamente lo que estaba llegando era otra cosa distinta que el territorio propiamente, y eso se termina de consolidar ahora. Ese cambio, entonces, es el eje del dilema, porque la comunicación política viene siendo responsable de muchos males, ¿no? Pero básicamente lo que la comunicación política plantea a la hora de las campañas en Occidente es plantear las elecciones como dilemas. ¿Sí? Cuando vos vas a una elección, las campañas de un tiempo a esta parte te están planteando dilemas. Vos vas a resolver un dilema, no vas a votar, sino que se te plantea un dilema y vos en tu soledad frente al cuarto oscuro, tenés que decir, bueno, mi respuesta al dilema es esta boleta. La pones en un sobre y contestás a tu dilema básicamente en una urna y después la democracia decide si la mayoría acordó resolver ese dilema de la misma manera que vos o no. ¿No? Veamos entonces el dilema. Siempre hablando de las congruencias con el escenario nacional. En un lado está la libertad avanza. Si uno de los ejes del dilema es cambiar, ¿no? Después la campaña se encarga de decir qué cambiamos, ¿no? Si el eje del dilema es cambiar, bueno, lo que hace la libertad avanza es seguirse ofreciendo como ese cambio, pero la libertad avanza quiere perfumarlo todo con aroma de 2023. Me hace acordar básicamente a las guerras de los aztecas. ¿Saben ustedes? Para los aztecas,
básicamente, pocas cosas son tan importantes como las flores. Hay un texto fundacional, básicamente, de la cultura náhuatl, que se llama Flores y Cantos, ¿no? Injochitl, incuicatl. Y con flores hacen la guerra. Las guerras náhuatl se llaman guerras floridas. La guerra no llega con tambores, llega con inciensos de flores que se queman. Olías a flores quemadas y sabías que llegaba la guerra. De ese aroma quiere pintar básicamente este escenario el gobierno de Milei. El gobierno de Milei dice, todavía estamos en 2023. ¿No? Es decir, en 2023 empezó un cambio. ¿Qué estábamos cambiando? Los males del kirchnerismo, los males del kirchnerismo y de lo que el kirchnerismo encarnó, básicamente a lo largo de 4 gobiernos, 3 consecutivos y uno que viene después de la siesta macrista, ¿no? Y nosotros queremos cambiar eso. Hemos empezado con ese cambio en 2023, ahora lo queremos consolidar. Y necesitamos terminar con el kirchnerismo para eso, ¿no? Al gobierno manejar el dilema del cambio, ¿sí?, le es más fácil si nos convence que seguimos en 2023. Que este es un 2023 largo, que lo seguimos tramitando a 2023. Y le es más, por eso la pancarta, kirchnerismo nunca más. Yo le quiero decir, yo no soy kirchnerista, ni lo voy a hacer. Sí lamento la banalización del nunca más, ¿no? Es decir, me parece que el kirchnerismo tiene muchas, miles de cosas por ser cuestionadas. Los avances que logra en materia de justicia respecto a los derechos humanos, avances que comienzan con el gobierno de Raúl Alfonsín en el retorno a la democracia, son incontestables. Entonces, macanear y banalizar el nunca más me parece que no corre, ¿no? Pero ahí está, kirchnerismo nunca más, dice la pancarta sostenida por esta gente vestida de morado, ¿no? Como diciendo, estamos en 2023. ¿Somos nosotros o el kirchnerismo? Ahí está el dilema que te plantea el gobierno y la campaña del gobierno. ¿Qué querés? ¿Esto o el kirchnerismo? ¿No? Y le es más cómodo el 2023 porque en el 2023 estaba muy claro quién era la casta y quién no. Es decir, no lo he visto a Scioli retuiteando el afichecito ese que decía kirchnerismo nunca más. Scioli más kirchnerista que varios kirchneristas, ha sido vicepresidente de Néstor, ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato testimonial de Cristina. Nadie le va a discutir kirchnerismo a Daniel. Después le discutiremos otras cosas, coherencia, por ejemplo, pero kirchnerismo no le vamos a discutir. Entonces ahí no lo veo tuiteando, y está en el gobierno. Entonces, claro, en el 2023 estaba más claro esto. Entonces volvamos a 2023. Eso quiere el gobierno. Quiere una escenografía de 2023 para acá y, por supuesto, Libra en 2023 era solamente un signo del zodíaco para la gente que cree en ese tipo de cosas feas. En la otra esquina está el PJ, ¿no? El PJ, ante el triunfo de la antipolítica, porque esto es una cuestión, para nosotros un escenario nuevo que haya, ganó Milei, que era un tipo que no tenía partido político. Esa es una manera descriptiva de decir que en la Argentina por primera vez ganó un candidato de la antipolítica. Nosotros no tenemos experiencia de eso hasta Milei. Brasil lo tiene. Brasil ha tenido 3 presidentes antipolíticos, que han sido Bolsonaro, Collor de Mello, Getúlio Vargas. Ellos han sido presidentes de la antipolítica. Este no. O sea, la Argentina no. Trump es un presidente de la antipolítica, o al menos lo era cuando llega a su primer gobierno. Nosotros no hemos tenido tal cosa, ¿no? Con independencia de cuáles fueran los ropajes que vestían nuestros sucesivos presidentes, pero ninguno venía de la antipolítica ni venía a proponer la antipolítica. Entonces, el triunfo de la antipolítica te pone en crisis la partidocracia. La única reacción del peronismo frente a esa crisis de la partidocracia es la unidad, ¿no? Eso es si ustedes no le quieren dar la derecha al peronismo. Si ustedes quieren decir, che, lo único que pueden hacer para reaccionar frente a la crisis de la partidocracia es la unidad, sí. Ahora, si sí le quieren la derecha, al menos el peronismo reacciona.
al radicalismo lo están velando y después del acuerdo con el PRO, queremos saber dónde velan los restos mortales del PRO. Han terminado entregando por 2 bancas, digamos, que encima uno es el número 6. Hay que ver si meten 6. Ahí está el PRO. O sea, el PRO y el radicalismo no reaccionan a la crisis de la partidocracia. El peronismo por lo menos se mueve. Nosotros nos unimos. ¿No? Ahora, claro, la reacción no es la renovación, porque no quieren, porque no pueden, porque no tienen tiempo. El peronismo cada vez que entra en crisis demora en renovarse. Entró en crisis cuando perdió las presidenciales del 83 con Alfonsín. Demoró hasta la interna del 88 entre Menem y Cafiero para salir de esa crisis. Y sale de esa crisis de la mano del sindicalismo, porque la Cámara de Diputados tenía 35 secretarios generales. El alfonsinismo comete el grave error de tratar de forzar una ley de asociaciones sindicales, pierde por un voto en el Senado, pone al gremialismo en pie de guerra, se unifican las CGT que estaban divididas entre la Azopardo y la San Martín, y ahí comienza el camino de la renovación del peronismo, ¿no? Pero básicamente el peronismo, como cualquier partido, pierde y entra en crisis. El problema es que en la Argentina, durante mucho tiempo, se dijo, che, lo único que pueden gobernar este país son los peronistas. Por suerte vino Alberto Fernández a demostrar que no, que el peronismo tampoco puede gobernar este país. Entonces, bueno, y ahí nos empezamos a dar cuenta que el peronismo también había tenido crisis como cualquier partido político. Ahora, no van con la renovación, porque les falta tiempo para poder renovarse. No lo sé, digamos, ya veremos cómo salen de esto. Lo cierto es que la foto de la unidad del peronismo a nivel nacional y, digamos, no enamora, para decirlo en términos de Maradona, ¿verdad? Es decir, están Kicillof, que nos ha pasado ahí una cuenta de 16.000 millones de dólares por YPF, Massa inflacionando al 211, consolidado en el 2023, Máximo, de profesión hijo, ¿no? Está Cristina, ¿no? Y encima ahora está Graboy, viejo, digamos, es decir, peguemos, no, estamos todos, y además en esta segunda temporada viene Graboy. Bueno, dale. Ahora, aún así, el peronismo está proponiendo, el gobierno, el peronismo sí se sube a ese dilema, que es el dilema del cambio. Y te dice, mira, compadre, yo soy el instrumento del cambio. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Este gobierno. Y el instrumento de ese cambio soy yo. ¿Sos jubilado, no llega a fin de mes? Hágalo. ¿Sos empleo público y te han cagado el poder adquisitivo? Hágalo. ¿Sos universitario de la educación pública y no te han ampliado el presupuesto, te han reventado el CONICET? Este es el instrumento de cambio. No somos nuevos, pero ahí estamos, ¿no? Es decir, la chicana que resume la propuesta del peronismo, que no por chicana es menos efectiva, es, che, qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Ahí va, ¿no? Y ahí el peronismo se planta sobre esa base, ¿no? Y fíjense ustedes, qué curioso, Milei pide que miremos para atrás, el peronismo por primera vez desde que te empezó este milenio, no, por primera vez el peronismo dice, no, miremos para atrás. Pero compadre, si a mí me ha dicho Cristina que el mundo empezó en 1976. En 1976 ha venido Dios y ha dicho, bueno, hágase la luz. ¿No era antes? No, en el 76. La historia empezó en el 76 para el kirchnerismo. Ahora, y Cristina muy seguramente querría ser el centro de la escena, ¿no? A ella le gustaría reeditar, que le gustaría que el peronismo tuviera su propio medio de difusión con el nombre de un periódico que funda en la década de 1810 Bernardo de Monteagudo, que se llamaba Mártir o Libre. Eso le gustaría a Cristina. Ahora, Kicillof sabe que es mucho más redituable electoralmente mirar el ajuste que estar discutiendo el lawfare. Entonces, la corren de la escena.
Y viene Máximo y dice, che, acuérdense de mi mamá, sí. Ahora vamos a hablar del ajuste, digamos. Vamos a hablar del lawfare. No garpa el lawfare. No garpó en 2023, no garpa ahora garpa que hablemos del ajuste. Entonces el problema te dice, no miré para atrás, hoy mirá, esto mirá. Ya se ha acabado esta idea de mirar el pasado. Milei quiere que mire el pasado y quiere mirar el 2023, el peronismo no. El peronismo quiere un presente perpetuo. Digamos, si las elecciones se plantean como dilema, básicamente el instrumento del dilema es el clivaje. Clivaje es una palabra que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Clivaje es una palabra que nosotros le tomamos prestada a la geología, ¿no? Clivaje viene básicamente de clivage y es la capacidad que tienen determinados minerales para que cuando yo les doy un estímulo se separan profundamente de un extremo a otro. Lo vemos, por ejemplo, en la piedra laja. Vos la piedra laja la ponés de canto, le pegás con el cincel y la laja se abre pareja. Toda entera se abre por el lado de la veta de un extremo a otro. Esa es la metáfora para hablar básicamente de divisorias de aguas, ¿sí? Es decir, la política, sobre todo cuando se plantea en esquema de dilema, lo que utiliza como herramienta esencial para aprovechar el dilema, para operativizar el dilema, el clivaje. Los clivajes son difíciles de encontrar, pero son fáciles de entender. Es el clivaje más viejo de la Argentina, es peronismo-antiperonismo. Funcionó desde Perón hasta 1983, funciona parejo. No hay con qué pelearle, más que con golpes de Estado y proscripciones al peronismo. Pero Perón planteaba peronismo, antiperonismo y ganaba el peronismo. Cuando nosotros llegamos al 83, ítalo-argentino Luder y Vittel van con el mismo clivaje. Esto es peronismo, antiperonismo. El peronismo es el que ha puesto los muertos en la dictadura, al peronismo le hacen los golpes de Estado. Pero Alfonsín, que hace la primera campaña política profesional de la Argentina, y la hace de la mano nada más ni nada menos que de Mora y Araujo, que en paz descanse, lee otro clivaje. El clivaje que lee Mora y Araujo para Alfonsín es derechos humanos sí, derechos humanos no. Y entonces, ¿qué es lo más parecido a los derechos humanos? La Constitución. Y Alfonsín hace campaña recitando el preámbulo. Y esa divisoria de agua sí era más profunda que peronismo, antiperonismo, porque en esa divisoria de agua también entraban muchísimos miles de peronistas que habían sufrido cárcel, tortura, privación ilegítima de la libertad, desapariciones de los miembros de su familia y un largo etcétera. Es decir, el tema es encontrar esa divisoria de agua que de tu lado de la grieta pone más gente que del otro. Ahora, ¿cómo pongo más gente de mi lado de la grieta que del otro? Construyendo cadenas de significación, que de un tiempo a esta parte se reducen a ser cadenas de daño. ¿Sí? Es decir, yo me planto acá y de acá para acá todo lo que hemos sido dañado con la corrupción del kirchnerismo, la inflación del kirchnerismo, la desidia del kirchnerismo, el pacto con Irán, la muerte de Nisman. Vamos. Y el peronismo hace lo mismo. Acá los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, acá los investigadores del CONICET, acá los emprendedores que han tenido que cerrar el comercio, y vos vas construyendo cadenas de daño. El que construye la cadena más larga gana la elección. Es así de fácil. Entonces la cuestión es encontrar la divisoria de agua que básicamente te va a permitir, ¿no?, justamente construir la cadena de significación más larga y poner más gente de tu lado que del otro. Ya vemos dos clivajes. No digo que vayan a hacer esto, pero ayer han cerrado las listas y ya vemos dos clivajes trabajando. El clivaje de La Libertad Avanza esto es
mal pasado o buen futuro. Acá está. Esto es la corrupción del kirchnerismo, Cristina presa, Alberto golpeador, todo lo que ya sabemos. O un futuro mejor, ¿no? Un futuro de, qué sé yo, lo dicen, ¿no? Tenemos menos inflación para garantizar un futuro de estabilidad para los jóvenes. El peronismo también tiene su clivaje. Mal gobierno o buen gobierno, ¿no? Es decir, ¿para quién gobernamos? Te dice el peronismo. ¿Gobernamos para el FMI? ¿Gobernamos para pagar la deuda externa o gobernamos para que la gente llegue a fin de mes? ¿No? Entonces está bien, a nosotros no tendremos buena prensa internacional, pero éramos mejor gobierno que este. Entonces, lo que vos tenés que elegir, yo instrumentalizo mi dilema del cambio sobre ese clivaje. Después aparecerán otros, ¿no? Porque los clivajes hay que saber, digamos, hay clivajes que conseguís, y los clivajes los conseguís básicamente haciendo encuestas, pero también conseguís clivajes trabajando en el territorio. Es decir, el trabajo del territorio no te lo quita ninguna encuesta. Pero básicamente no te lo quita ninguna, digamos. Yo me acuerdo de las elecciones de 2017. Las elecciones de 2017 van a una primera encuesta, era Cambiemos en Tucumán versus el primer test electoral de Mansur Jaldo. La encuesta decía que ganaba Mansur Jaldo 3-1. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Entonces, cuando miraban las encuestas y las encuestas proponían, digamos, modelos discursivos, modelos de clivaje y demás. Y lo que cuenta, por ejemplo, en ese momento, ya aparece la prehistoria después de haberlo visto en un acto básicamente tirándole besito a Jaldo. Alfaro, que en ese momento era opositor, recorría el territorio de la capital y a él le llamó la atención que había una vecina en un barrio muy del costado que tenía un balde, se había cavado un pozo en el piso y había puesto un balde al ras del piso. Y a la noche, sobre las 2 de la mañana, abría la manguera con toda la furia y caía una gota de agua. Entonces, al otro día, a las 9 de la mañana, el balde estaba lleno y con esa agua podía lavar los platos, baldear una parte de la casa. O si la casa estaba más o menos limpia y los platos también, básicamente podía lavar algo de ropa. Y entonces los tipos empezaron a hacer campaña parados frente a lagunas de agua servida diciendo, che, el agua de los tucumanos está derramada en las calles y no está en las cañerías. El resultado es que sacaron los 30.000 votos que les faltaba para poder poner 2-2. ¿Cómo iban a imaginar los encuestadores porteños que en la provincia más importante del norte argentino y en la ciudad más poblada del norte de la Argentina te quedabas sin agua? Esos clivajes te los da el territorio. Entonces, claro que importan los asesores de campaña, claro que importan los politólogos profesionales, pero hay clivajes que te salen del cara a cara con la gente, ¿no? Dos conclusiones. La primera, ¿no? El PJ y la Libertad Avanza, siempre en el orden nacional, están donde quieren estar. Es decir, están en el dilema. Después veremos quién gana. ¿Sí? Ahora, si el dilema es la Libertad Avanza o el PJ, de mínima están donde quieren estar. Porque ahí no es la Libertad Avanza o el PRO, la Libertad Avanza o el radicalismo, la Libertad Avanza o la izquierda. No. Es la Libertad Avanza o el PJ. Así que en la largada los tipos están en los primeros puestos de la pole position de la Fórmula 1. ¿Sí? Esta es la primera cuestión. Si la polarización se consuma, si finalmente el dilema dentro de 2 meses sigue siendo la Libertad Avanza o el PJ, bueno, vamos a tener claramente ganadores y perdedores sin relato. Después no vengan con la boludez, no,
hemos perdido en la tercera sección de Buenos Aires, pero hemos ganado en la primera y en la quinta. ¿Eso qué carajo es? ¿Ganá en Buenos Aires o no ganá? Chau, digamos, ganá los comicios o los perdés. Y no va a ver tu tía. No me venga a contar como Adolfo Rodríguez Sá en una mesa de Ramos Mejía. No hay tal cosa. Va a haber claramente un ganador y va a haber claramente un perdedor porque vamos a un esquema de polaridad de 2. ¿Sí? Ahora, de la misma manera, esta polarización, si se consuma, no evita el ausentismo electoral, pero sí beneficia a los miembros de los polos. ¿No? Porque básicamente la gente, digamos, hay núcleos duros del electorado. En el FENOA, en el último FENOA que hizo Federalismo y Libertad y que a mí me invitaron y que estaba en la mesa el amigo Jacobe, él expuso, digamos, una muy clara distribución de los mercados electorales en la Argentina, ¿no? El tipo dice, tiene 30% Milei. Hay 40% en contra, que un 30% de Cristina y un 10% del progresismo, que normalmente es también la izquierda dura, que nunca lo va a votar Milei. ¿Sí? Y en el medio te queda un 30%. No va a votar entre un 5 y un 10, te queda un 20%. Para ese 20% hace campaña. Ahora, si ese 20% cree que el dilema no es la Libertad Avanza o el PJ, sino que vos me estás dando a elegir entre baba o moco, se queda en su casa. Y en el me quedo en mi casa, los que pierden no son los miembros del polo, porque los núcleos duros van a ir a votar los polos. Los que están en el medio, ese voto lábil, ese voto blando, que es el que te define comicio, que es el que te dice, no, ahora va a ganar Macri, no, ahora va a perder Macri en primera vuelta y va a ganar Alberto, no, Alberto ni te presenté, ahora va a ganar Milei, que ni siquiera tiene partido. Ese 20% que te define los comicios, al que vos le apuntas a la campaña, es más propenso o a votar estos polos o a votar una tercera alternativa, o a votarlo a López Murphy, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, ¿no? Los tipos dicen, no, a mí no me convence, este me ha decepcionado, a esto ya los conozco, voy a votar a López Murphy. Ahora, si a vos te desmoviliza, porque la polarización es tan grande que esto es una cosa o la otra, y bueno, se quedarán en la casa. Y en ese ausentismo, los polos no pierden. Entonces, de nuevo, la Libertad Avanza y el PJ están donde quieren estar. Están en el dilema, ¿no? A esta hora, ¿no? Esto del negative partisanship es básicamente un fenómeno que se viene confirmando de un tiempo a esta parte en las democracias occidentales y que es lo contrario al positive partisanship, que la gente en realidad ahora vota contra algo. ¿Sí? Te van y te votan contra algo. Por eso tenemos cada vez más sistemas de polaridad, por un lado, y por eso estar en el dilema es un lugar querible, ¿no? Es decir, no me miré la lista, vota contra este. Y la manera de votar contra este es este votito. Ponelo a este. ¿Sí? Y ahí terminan las congruencias básicamente entre la escena provincial y la escena nacional. Vamos a Tucumán. En Tucumán, el gobierno de Tucumán, el peronismo, no se sube al dilema que se está planteando en el orden nacional. El gobierno de Tucumán no te plantea una campaña donde el eje es el cambio. ¿Qué la han visto a la lista? No tengo mucho más para decir, digamos, cualquier cosa que diga respecto a esa lista es obvio. El otro día he visto un TikTok de un colega, digamos, jovencito que hace TikTok, que decía que se ha puesto a sumar, tienen más de 400 años en cargos públicos la lista del PJ.
400 años le asumo el amigo. Impresionante el dato. Me encantó el dato. Claro, es una cosa tremenda. Primero, el gobernador. Medime el cambio. Después, Gladys Medina. Le quedan 2 años para diputada, pero va ahora. Va por las dudas. Va, ¿no? Para que después no digan que son improvisados. No, vamos ahora. Quedan 2 años, pero vamos ahora. Después va Javier Noguera, ¿no? A quien le tengo estima personal, pero que ayer lo puteaba Jaldo. Ahora va con Jaldo. Después va Elia Fernández de Mansilla, que honestamente, ¿no? Yo le quiero decir una cosa, yo soy de Alberdi. La gestión de Elia Mansilla como intendenta de Aguilares ha cambiado a Aguilares. Vayan a mirar a Aguilares, es otra ciudad. Aclarado ello, ¿no? La presencia de Elia Mansilla en el cuarto término me parece pan con pan, porque si la sale electa Gladys Medina, cuando asuma el 10 de diciembre con mandato hasta 2019, va a renunciar a la banca que tiene mandato hasta 2027, hasta 2027. ¿Quién va a completar esos 2 años que le quedan a la banca a la que va a estar renunciando Gladys Medina? Elia Fernández Mansilla. Con lo cual es pan con pan. Si la ponga o no la ponga, si el peronismo aspira a meter 2 diputados, estadísticamente nunca sienta menos de 2 diputados en la elección de medio término, Elia Mansilla ya es diputada con mandato de 2 años, completando el que deje Gladys Medina. No han puesto a nadie de la capital. Lo cual me parece un serio error, ¿no? Y me parece un punto flaco ahí, digamos, ¿no? No hay un representante, básicamente, de la capital en esa lista. Entonces, el dilema que plantea, o que le gustaría plantear al gobierno provincial para las elecciones aquí es continuidad o no continuidad. Dilema difícil de defender porque no estamos discutiendo la continuidad o no de Jaldo. Así Jaldo saque 100 millones de votos o 2, va a seguir siendo gobernador. Pero ahí está, ¿no? Ahí está, básicamente, es decir, es curioso lo que le viene pasando básicamente a la política en la Argentina. Nosotros hemos pasado de los absolutismos monárquicos de los Borbones, como Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, hemos pasado ahora a esquemas de política en democracia donde la propuesta soy yo. ¿Cuál es tu propuesta? Yo. No, está bien, pero vos qué proponés. Yo me propongo. Acá está. Hoy lo escuché al gobernador diciendo, es tiempo de jugarse. Papi, hace 16 comicios te la venís jugando. Algún momento debería ser momento para no hacerlo, digamos. Pero bueno, hay gente que le gusta comer a las 12 y gente que le gusta ser candidato, ¿no? Y la apuesta del gobierno, ¿no? Básicamente es una apuesta por el principado. Por eso el candidato es el procónsul. Tucumán ha venido gestando un esquema de principados territoriales que son fundamentalmente los municipios, ¿no? Fíjense que cambian los gobernadores, que son los procónsules, pero lo que no cambian son las dinastías que gobiernan los municipios, ¿no? Es decir, en este momento de los 19 municipios que tiene Tucumán, en 14 de ellos, bueno, 13 porque intervinieron Alberdi, pero en 14 de ellos el recambio fue de padre a hijo, de marido a esposa, de esposa a marido o de hermano a hermano. Fin. ¿No? Es decir, entonces ya tenés un esquema dinástico, ya tenés un esquema de principado. Ahora, esos príncipes son muchachos especiales. Digamos. Tienen lealtad una vez al año. No lo critico, el radicalismo ni siquiera es leal una vez al año. El peronismo al menos eso, ¿no? Pero un día al año y dice, che, oiga, que sea leal, ¿no? Sí, acuérdate, somos leales, hoy somos leales.
Bueno, entonces, ¿cuál es la...? Y el procónsul lo viene rigoreando a los municipios, ¿no? Es decir, en la era no hay plata de Milei, Tucumán es una de las provincias, está entre las 3 provincias que mayor cantidad de dinero discrecional de la nación ha recibido. Jaldo le dice a los municipios, che, no hay plata, salvo para Van del Río Salí. ¿No? O sea, el interior es Van del Río Salí y lo que hay a la vuelta. ¿No? Es hasta ahí, digamos, ¿no? Entonces, los príncipes se resienten, son príncipes, no son boludos. Entonces, claro, ahora, ¿a quién me va a poner vos de candidato? Bueno, entonces el cónsul apuesta su propio cuero. Y dice, no, yo me apuesto. Entonces, ¿los príncipes le pueden pasar factura? Sí. El problema es algo que nosotros no entendimos. El bucismo tampoco, pero a eso al bucismo no lo podemos culpar. Y es que básicamente menos república nunca puede ser igual a más democracia. El bucismo reforma la Constitución del 90 y nos convence que teniendo menos instituciones, es decir, cambiando la bicameralidad por unicameralidad y teniendo menos elecciones, que todos los legisladores vengan y se vayan el mismo día cada 4 años, íbamos a estar mejor. Consecuentemente, los príncipes no tienen margen de pasarle factura al procónsul. O sea, supongamos que los príncipes e intendentes se hartaron y decir, sí, Jaldo, vos te apostás, bueno, ahora te vamos a hacer recagar, Jaldo, porque vos no acabas en eso. Dale. ¿Y vos lo vas a hacer cagar, Jaldo, a 2 años del próximo cambio de gobierno? ¿Qué ha descubierto? ¿Petróleo? ¿Con qué va a pagar? ¿Con qué va a pagar los sueldos? Entonces, el torniquete es espantoso, sí, es espantoso, pero bueno, ese es el problema de no tener república, sino de tener principado, porque además el principado ha trascendido la comarca. Los príncipes no solo gobiernan el feudo, también gobiernan la legislatura, porque el principado te pone el príncipe en el municipio y te pone el cónyuge, el hijo o el hermano en la legislatura. Y ahí va, digamos, una simbiosis horrible, pero es lo que hay, ¿no? Y aquí, sí. Y además está la cuestión del nepotismo. Por eso cuando Jaldo hace 2 años propone una reforma de la que después no se volvió a hablar nunca más, ¿no? Ya, sí, yo quiero una reforma profunda y si hace falta vamos a reformar la Constitución. Sí, le han dicho a los opositores, reformemos. No, bueno, ahora ya no vamos a reformar. No, porque no es momento. Sí, el jaldismo tiene un momentómetro, que es un medidor de momentos. Yo nunca he podido conseguir uno. Ahora ya no es momento de reformar la Constitución. Pero la vamos a hacer la reforma a través de la legislatura. Y los opositores, sí, a través de la legislatura. Va a aparecer el cadáver de Jimmy Hoffa antes que aparezca una reforma básicamente acá. Es una cosa de loco realmente, pero bueno, ahí va, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? Ese es el precio de la irracionalidad. Cuando entraba veía básicamente el banner de Federalismo y la Libertad que decía cultura democrática. Dios mío, si nos faltará. En materia de democracia, en lo único que medimos bien es en la democracia electoral. Seguimos celebrando elecciones. En donde no medimos bien es en la democracia liberal. Nos faltan libertades fundamentales, incluso a nivel de las estructuras territoriales de acá, ¿no? Ahora, la Libertad Avanza pone a la cabeza de la lista a Federico Pelli. Con eso, ¿no? Yo lo conozco a Pelli, lo entrevistamos en el programa de streaming que tengo la suerte de conducir desde hace más o menos un mes. Entonces yo lo conozco a Federico Pelli, pero definitivamente hay mucha gente que no lo conoce. Hay mucha gente que podría viajar en bondi a Buenos Aires a lo de Federico Pelli sin saber que está sentado al lado de Federico Pelli, ¿no? Bueno, al menos la postulación de Federico Pelli te resuelve una pregunta. ¿Qué? ¿De qué va la Libertad Avanza en Tucumán? Bueno,
Yo quiero creer que lo postulan a él porque el eje de la campaña, el eje del dilema de La Libertad Avanza va a ser la cuestión de la seguridad. Lo cual es un eje rupturista bastante interesante, porque Jaldo se jacta de que tiene una política de Estado en seguridad hasta que le punguearon el teléfono en vivo. Que a mí me hizo acordar honestamente, a esa historia de las nuevas vestimentas del emperador. ¿Has visto cuando llegan unos estafadores y le dicen al emperador, emperador, aquí tenemos unas telas de brocato maravillosas, pero solamente las puede ver la gente virtuosa? Y el emperador dice, ¡ay, qué hermosa la tela! Y claro, no hay nada ahí, digamos, aparece como vino al mundo en la corte, y todos dicen, ¡ay, qué elegante el emperador! Hasta que aparece un niño y dice, ¡che, te embola el emperador! Alcáncele a alguien una toalla, digamos, bueno, esto era lo mismo, ¿no? Es decir, ríos de tinta y de cintas de grabación en los medios hablando de la seguridad, el secretario de seguridad de la provincia diciendo, no, mano dura, y le ampungué el teléfono en vivo al gobernador. O sea, ese pungueo del teléfono en vivo, un niño diciendo, che, te embólate, hombre. No, por favor, denle algo para que se cubra, porque este señor, como en las vestimentas del emperador, básicamente está desnudo. Entonces ahí tenés un qué. Un qué, y es un qué en el cual el gobierno flaquea. A ver, si sobre eso va a pivotear la campaña de La Libertad Avanza. Porque básicamente, si La Libertad Avanza en Tucumán pone la campaña en el eje de la seguridad, lo está obligando al gobierno a dar explicaciones. A las explicaciones no la dará Jaldo, la dará el secretario de Seguridad, la darán los acólitos de Jaldo, la darán los funcionarios, los legisladores, no sé quién ustedes quieran, pero van a tener que empezar a dar explicaciones. Porque Peli de seguridad sabe. Y además, pues la seguridad es un tema en el que el gobierno de Milei se le discute poco, ¿no? Es decir, ustedes fíjense, el ajuste del gobierno de Milei es un ajuste severo. ¿Por qué no hay quilombo, para decirlo en tucumano? Porque básicamente los dispositivos de seguridad del gobierno de Milei hicieron que a Milei no le gane en la calle. Eso está asociado con políticas de seguridad. Entonces, fíjense ustedes que los ministros más asociados a cuestiones que tienen que ver con políticas de seguridad o de defensa son candidatos. Patricia Bullrich es candidata a senadora en Buenos Aires y Petri es candidato en Mendoza, ¿no? Y ahora en Tucumán ponen un candidato, si el eje de la campaña va a estar ahí, bueno, ya lo tienen a Petri por un lado y a Bullrich por el otro, como ocasionales visitantes para esa campaña. Ahora, aparece la alternativa de Unidos por Tucumán. La cuestión, a ver, la lectura fácil, y a mí no me gustan las lecturas fáciles, siempre me llevo Dostoyevsky a la playa, básicamente la lectura fácil es, no, sí, estos son funcionales a Jaldo. Es la lectura, por ejemplo, de Mariano Campero, ¿no? La Gaceta lo entrevistó a Mariano Campero y le dijo, che, Campero, ¿usted apoya la candidatura de Sánchez? Y él dice, no, pues yo no voy a hacer funcionar a Jaldo. Es decir, la lectura es esta, ¿no? Ahí me parece que pasan, yo veo, ¿no?, si es que hay que tratar de hacer análisis no sobre nombre y apellido, que siempre son análisis de chiquitaje, sino sobre sistemas y estructuras, que esta es una reacción de la partidocracia, de los partidos que entró en crisis. O sea, Sánchez viene a ser el opositor más votado de la provincia en las elecciones de 2023. ¿Le ha alcanzado? No, no le alcanzó ni remotamente, pero viene de tener un caudal de 300 y pico de miles de votos. Si pierde la mitad de los votos, todavía está llegando. Entonces, si Sánchez viene a ser el opositor más votado de la provincia, exactamente ¿por qué no tendría derecho a decir yo quiero renovar mi banca de diputados que se vence ahora? ¿No? Entonces,
¿A dónde va el armado, básicamente, de Unidos por Tucumán? A tratar de captar a los desencantados de Milei, ¿no? Entonces, básicamente, el desafío de este sector de la oposición es un desafío para romper la polaridad. ¿Se pueden romper polaridades? Sí. Y lo hemos visto básicamente en la mano de Massa en el año 2013. En el año 2013, cuando vamos a los comicios nacionales, el esquema de polaridad era básicamente UNEN, que era el radicalismo más el socialismo, que era en ese momento se llamaba partido, se llamaba PAN, Partido de la Alternativa, ya me acuerdo cuánto, Partido de la Alternancia Nacional, se llamaba PAN, era el radicalismo más ellos, ¿no? Y que ahí fueron de candidatos Gerardo Morales de candidato a vicepresidente y fue Labaña de candidato a presidente de la Nación, por UNEN, ¿no? Perdón, pero era 2013, era básicamente una elección de medio término, ¿no? En esa elección Massa irrumpe con un clivaje. Massa dice, che, la opción no es el radicalismo, ¿verdad? Nos hemos fundido con la hiperinflación en el 89, nos hemos fundido con la quiebra de la Argentina en 2001, pero el camino tampoco es Cristina, el default de Cristina y la corrupción de Cristina. Es decir, vota una alternativa a Cristina, pero dentro del peronismo. Y con ese clivaje rompe la polaridad Massa. Y hace una gran elección en 2013. El tema es que él va a repetir ese esquema, va a repetir ese clivaje en 2015, pero en 2015 Macri lee que el clivaje es kirchnerismo o antikirchnerismo. Y de hecho, mientras que media Argentina le decía, cerrá con Massa, Macri, cerrá con Massa, básicamente Macri dijo, no, Massa tiene paso kirchnerista. ¿Y esto es kirchnerismo o antikirchnerismo? No cerró con Massa y ganó la presidencia en segunda vuelta. Clivaje. La cuestión está en los clivajes, está en plantear elecciones como dilema y encontrar los clivajes. ¿Se pueden romper las polaridades? Sí, se pueden romper las polaridades. Ahora, la clave va a estar en que encuentren el clivaje básicamente para eso. Y ese clivaje es doble. Porque te tiene que romper la polaridad entre el peronismo y la Libertad Avanza y te tiene que movilizar al electorado. Porque de nuevo, si va a mandar el ausentismo electoral en las urnas, por más bonito que sea tu clivaje, bueno, vos si no estás en el polo, perdés. Pero ustedes fíjense que ahí nos separamos de la cuestión nacional porque la partidocracia tucumana no quiere bipolaridad, sino que quiere un esquema multipolar. Porque de esa manera el peronismo se afirma en el Principado, se afirma en la estructura y te divide el voto de la oposición. Ahora, la alternativa para no votarlo al peronismo, bueno, es votar la Libertad Avanza, pero también es votarlo básicamente a Roberto Sánchez y a la gente de UNEN. Pues después está el clásico de FR, ¿no? FR lo lleva como candidato a Ricardo Bussi. ¿Qué con eso, digamos, no? De nuevo, para trascender la cuestión de los nombres y las cuestiones personales. Hola, Pablo. Básicamente, el apellido Bussi es un apellido que es sinónimo de antipolítica en Tucumán. Es decir, el bussismo a veces hace buenas elecciones en los comicios de diputados, porque se convierte en la herramienta que elige un sector del electorado, y a veces el sector mayoritario, para castigar a la partidocracia. No digo que vaya a funcionar, digo que esta es la apuesta de ellos, y por eso hay Bussi al frente de la boleta, ¿no? Fíjense, en 2003, en el año de 2003, la gente para que gobierne Tucumán lo elige a José Alperovich, pero cuando vienen las elecciones nacionales, las gana Ricardo Bussi, la Momi Pinchetti de Sierra Morales.
Yo me acuerdo, porque yo era cronista de la Gaceta en ese momento, y me habían destacado a cubrir las cosas en el búnker de... Y en determinado momento lo veo pasar Ricardo Bussi y le digo, ¿y cómo va? No entiendo nada, me dice. ¿Pero qué pasa? ¿Hay quilombo? No, me dice, pero nosotros no hemos llegado a poner fiscal en Simoca y estamos ganando en Simoca. ¿No? Entonces, eso te funciona como un disruptor. Y Ricardo Bussi es un tipo que sabe de elecciones y que su paso por el Congreso de la Nación le enseñó de política. ¿Sí? Entonces, digamos, está bien, ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿quién le cree? ¿Quién lo quiere? No sé, digamos, no estamos eligiendo mi simpatía, ni mi mundo, ni nada por el estilo, estamos yendo a una elección. Y si las elecciones se rigen por negative partisanship, bueno, ellos arrancan con ventaja deportiva. Pues si algo sabe FR, pedir el voto para que se caga a alguien, digamos. Nunca tiene muy en claro una propuesta, pero tiene afiche para que preso que no trabaje no coma y cosas espantosas. Sí, claro. Es decir, negative partisanship. Es decir, los tipos dicen, no, vení, que se cague. Ese debe ser el lema de FR. El lema de FR es que se cague, digamos. Vení a votar acá y que se cague el mundo, digamos, ¿no? Me parece que es una pregunta, ¿no? Me parece que es una pregunta... porque claramente es un partido de nicho, ¿no? Ahora, es un partido de nicho de centro a la derecha, ¿no? Es decir, vamos a ponernos de acuerdo porque si no después, en la Argentina, desde que Cristina dijo todo tiene que ver con todo, parece que todo es cualquierita me valga. En la Revolución Francesa está el origen de la ideología de la modernidad. La primera ideología de la modernidad es el liberalismo. La segunda ideología de la modernidad es la reacción contra el liberalismo, que es el conservadurismo. Y así va a estar el liberalismo a la izquierda y el conservadurismo a la derecha, hasta que aparece el Manifiesto Comunista en 1848, que es la presentación en sociedad del socialismo revolucionario, que va a tomar el nombre de comunismo. Y te reordena el mapa de la ideología. Comunismo a la izquierda, liberalismo al medio, conservadurismo a la derecha. Pero te empiezan a aparecer otras cosas en la grilla. Del centro a la izquierda te aparecen los partidos confesionales. La democracia cristiana es típicamente en Europa un partido de centro-izquierda. En Chile también lo es. Pero también te empiezan a aparecer partidos del centro hacia la derecha. Son típicamente los partidos agrarios, creo, cuya base es la sociedad rural. ¿No? Entonces, es un partido de nicho, es típicamente un partido de nicho. Ahora, no vamos a una elección de goleada. Todo voto que se lleve, creo, es un voto menos para la Libertad Avanza. ¿Por qué creo? Es una pregunta, o yo lo anoto como una pregunta. Pues no entiendo por qué, básicamente, no lo incorporaron si su diputada, que es Paulo Modeva, votó todo con Milei. Todo con Milei. Creo que ella está más convencida que, básicamente, la hermana de Milei, de la política de Milei. Más convencida que Santiago Caputo, seguro, digamos. ¿No? Y le pido, por favor, no me hablen de purismo, digamos, porque ya hemos contado que al afichecito ese de kirchnerismo nunca más no lo retuiteó Francos, el jefe de gabinete, ¿no? Tampoco lo retuiteó el amiguito catalán, ¿no? Que también tiene prontuario básicamente en las huestes de gobierno peronista. Entonces no me vengan a hablar de purismo, salvo que crean que Milei es el Jordán, ¿no? Y que él es Juan el Bautista y que básicamente te echa un chorro de agua en la cabeza y te purifica de todos los pecados políticos del pasado, ¿no? Es decir, ahí no entiendo yo básicamente esa cuestión de por qué se queda afuera. Por supuesto debe haber razones, digamos, pero entonces, básicamente usted me dirá, bueno, creo, ¿cuántos votos tiene creo? No sé, pero cada voto que saca creo un voto menos que saca la Libertad Avanza. Y entonces me parece que ahí talla la cuestión. Y que entonces, bueno, espero que esté muy bien respondida la cuestión de por qué a Paulo Modeo la dejan afuera. Y de nuevo, ¿no? Es decir, básicamente de Unidos por Tucumán dirán, son funcionales a Jaldo. ¿Qué van a decir? ¿Que era Paulo Modeo funcional a Jaldo? No, ahí me parece básicamente que el relato de meter a todo en la misma bolsa no cierra. Y ahí es donde me parece que hay preguntas
que no han estado del todo bien respondidas o que falta responder básicamente acabadamente. Finalmente pongo el interrogante de la izquierda, ¿por qué? Porque cuando contábamos sobre la base de la propia bibliografía de Federalismo y Libertad, que ha sido la charla que ha dado en el FENOA con Jacobe, con el que yo compartí la mesa panel, ¿no? Es decir, vos, en el 40% duro en contra de Milei tenés la izquierda. Esa izquierda va separada. O sea, esa izquierda es para el antimileísmo lo que creo es para la Libertad Avanza. Sí, porque los votos que van a ir a la izquierda no van a ir al jaldismo. Aunque los dos sean votos en contra de Milei, ¿no? Entonces, sí me parece interesante, digamos, terminar de contrapesar el escenario con esa lectura, ¿no? No sé cuánto va a deficitar, básicamente creo. Capaz que al final esto se polariza y creo no, básicamente no deficita nada. Fue como la cuestión de Santoro, candidato por Ciudad de Buenos Aires, no Santoro, perdón, Maya, candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que se creía que le iba a restar voto a la Libertad Avanza y finalmente no sacó ni siquiera los votos para poder revalidar la banca de él. ¿Por qué? Porque, bueno, en la polaridad el voto útil se lo terminó comiendo. Capaz que con Creo básicamente pasa lo mismo. Capaz que no, ¿no? Esa es una cuestión que, bueno, veremos cómo se van sucediendo las cuestiones y con la izquierda pasa exactamente lo mismo, pero la izquierda un 3% de votos tiene. Ese 3% de votos, que es un voto anti-Milei, no va a ser capitalizado por el peronismo, está tan interesado en contar voto por voto como la Libertad Avanza en el caso de Tucumán. A modo de síntesis, dominan la escena como factores clave la concurrencia electoral. Es una cuestión a contestar. ¿Cuántos tucumanos van a ir a las urnas? ¿No? Le digo que es una cuestión a ver, yo voy a usar con muchísimo respeto una metáfora en la que de ninguna manera es despectiva, es la metáfora honestamente más acabada que he encontrado cuando en las elecciones de 2023 aparece el fenómeno del troquel, que en Tucumán es con C, es croquel. ¿No? Aparece entonces vos votabas, te daban el comprobante y después vos ibas a la esquina y apareció un tipo que no habías visto nunca en tu vida y decía, yo he votado. Y después te decía, tomás 5.000 pesos. Y vos te ibas. No te preguntaban ni a quién había votado, ni no lo había ido a ver antes, no. Vos simplemente ibas, entregabas el troquel y te daban 5.000 pesos. Eso se llama compra tranquera completa. Cerrada compra la tranquera. Che, bueno, pero aquí va a haber vaca, vaquillones, ternero, vaca vieja, toro, carnero. Compra la tranquera, compadre. Es decir, que vayan a votar. Entonces, no es menor el dato de la concurrencia electoral. De pronto la gente no iba a votar y ha dicho, anda a votar si te van a dar el troquel y te van a dar plata. Y entonces la gente se levantaba, iba, votaba, iba, entregaba el troquel, le daban la plata y se volvía a la casa. No, es verdaderamente una cosa. Luego tengo un amigo que casi se divorció cuando la esposa le ha dicho, ya votó, sí, dame el troquel para que le dé a la empleada derecho. Pero vos estás loca, ¿cómo mierda te pensás que vamos a ir a prostituir el voto de esa manera? Y ella le decía, ¿por qué te importa vos? La empleada le hace falta el troquel ese. Tranquera completa, ¿no? Entonces, ese es un factor clave. En segundo lugar, la capacidad de la Libertad Avanza para polarizar la elección de Tucumán. Hay que laburar. Quieren polarizar la elección, pues les conviene polarizar la elección, hagan campaña. Pero hagan campaña como si fuera una campaña para conseguir un riñón para tu hijo, digamos. Sí, no se va a polarizar sola la elección, la partidocracia tucumana va a hacer campaña para lo otro. Sí, hagan campaña. Laburen en la Libertad Avanza si lo que quieren es terminar con un esquema de polaridad, porque esta es una estrategia de campaña y porque la partidocracia de Tucumán no quiere esta estrategia de campaña. Quiere dar la pelea en otra cancha,
no en la cancha bipolar, sino en la cancha de la multipolaridad. O, precisamente, en la capacidad de la partidocracia para despolarizar esta elección. No quieren que se les polarice la elección con La Libertad Avanza, laburen. Hagan campañas profesionales, vayan al territorio, traten de saber de qué está hablando la gente, ¿no? Porque lo que estamos hablando nosotros acá, ¿no? Lo que yo estoy estudiando en materia de retrocesos democráticos y erosiones de valores liberales, de ninguna manera es de lo que está hablando la gente. La gente está hablando de otras cosas. ¿De qué están hablando? Bueno, vayan, averigüen y traten de empezar a hablar el idioma, básicamente, de los tucumanos. Y finalmente, la boleta única de papel. No es menor en la cuestión de la boleta única de papel, es un nuevo instrumento de votación. Ese instrumento no puede estar fuera de la campaña. Se los digo porque, de nuevo, hay gente que no afecta a las campañas electorales profesionales y porque como básicamente venimos votando de la misma manera que votaba Irigoyen en 1912, ya no hemos olvidado de que la campaña tiene que incluir el instrumento electoral. Ahora el instrumento ha cambiado. No solo le tenés que enseñar a la gente cómo votar, le tenés que enseñar a la gente cómo votarte. Y incluir el instrumento electoral en la campaña no es solo incluir una foto, es prestarle atención a cómo se va a diseñar esa boleta y cómo va a estar el diseño de tu propuesta en esa boleta. ¿Sí? Yo lo que les quiero decir es que el peronismo no sabe de renovación, pero de elecciones. A mí me gustaría hacer un doctorado de elecciones básicamente en el peronismo si alguna vez lo dictara. Creo que han nacido para este tema, digamos, entonces guarda con esa cuestión. Guarda con esa cuestión porque además quedan 10 semanas para la elección. 10 semanas. No son el año que viene. 10 semanas quedan. Es una carrera corta, intensa, y el escenario está planteado de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, dejamos abierto un poquitito la parte de preguntas del auditorio. Dana, por favor, ¿me ayudas? Allá Rolo. Hola, buenas noches. Hola. Álvaro, muy bueno lo tuyo. Muchas gracias. Hay un detalle. Cuando hablaste de la lista oficialista, yo esperaba que hables de Mansur. ¿Y cómo analizabas vos la incorporación que hace el jaldismo de Mansur? ¿Y cuál puede haber sido la causa, de acuerdo a tu posición, tu punto de vista? Esa consulta va relacionada con lo que hablaba de la polarización. Yo creo que esa lista, como vos dices, genera necesariamente la polarización. Porque el solo hecho de verla, todo aquello que no coincidimos con esas posiciones, nos tiene que ir llevando a un lugar que sea efectivo, digamos. Pero bueno, me interesa mucho saber qué pensás de Mansur y la incorporación de Jaldo a su lista. Mira, básicamente en esa charla del FENOA que dábamos, nosotros teníamos un escenario, ¿no? Y ese escenario es que el peronismo llegaba, ¿no? En la charla del FENOA, ¿fue este año? En la charla del FENOA de este año, el peronismo llegaba con el voto difuso y con el voto dividido, ¿no? Su voto era difuso porque Jaldo, y esto en la calle pasa, Jaldo está asociado con Milei. Si a Jaldo la gente que le ha dicho que Tucumán es segura mientras le estaban pungueando el teléfono, le quiere decir que con haber dicho, si quiere venir el león, le tenemos la tijera para cortarle la peluca, lo convierte en un anti-mileísta a la primera hora, y bueno, digamos, y él lo quiere creer, que lo crea, digamos. Pero para el común de la gente, Jaldo es Milei.
Ahora ya no es, bueno, no sé cuánto permeará la comunicación del gobierno, porque además el problema es que la comunicación del gobierno es absolutamente igual la una a la otra, ¿no? Es decir, es Jaldo hablando, entonces ya al final no lo escuchás, ¿no? Es decir, entregaron vivienda, el gobierno de Tucumán entregó vivienda. Le han dado un boleto a los jubilados, el gobierno de Tucumán le ha dado un boleto a los jubilados. Digamos, ya es todo el mismo formato, no sabés cuándo verdaderamente está ante una noticia o no, pero supongo que la gente ya se ha enterado que ahora a Jaldo le parece que Milei no es más lindo que George Clooney, ¿no? Entonces, bueno, el voto de Jaldo sigue siendo difuso, pero ¿qué logró? Ya no tiene el voto dividido. ¿Sí? No están en el mejor de los mundos, pero hay un problema menos. Primera cuestión. Segunda cuestión. El gobierno, el peronismo de Tucumán no escapa a la dinámica nacional. La dinámica nacional del peronismo fue, hay que responder este desafío con unidad. Cierren. ¿No? Vayan y cierren. ¿No? Entonces, eso para responder la cuestión básicamente de Mansur. Es decir, ¿por qué Mansur cierra? ¿Y por qué Jaldo acepta cerrar con Mansur? Entre otras cosas, porque la movida nacional del peronismo es, cierren, ¿no? Vamos a enfrentar esta cuestión desde la unidad. Un tercer elemento, el cagazo. Es decir, han perdido en segunda vuelta en el distrito de Tucumán con La Libertad Avanza en el balotaje de 2023. ¿Por qué no van a perder ahora? ¿No? Ya sabemos, no lo une el amor, lo une el espanto, ¿no? Entonces, aparecen todo este tipo de cuestiones a la vuelta de eso. Entonces vos me decís, eso que está ahí a mí no me gusta, fantástico. Vos tenés un escenario de bipolaridad si va al carrito de sándwich de la esquina a las 4 de la mañana y hay hamburguesa o sándwich milanesa. ¿Tenés lomito? No. Hamburguesa, sándwich milanesa. Ahora tenés PJ o La Libertad Avanza o Roberto Sánchez. Entonces, hay un escenario de multipolaridad. En todo caso, mirá si el problema es que vos tenés el peronismo en un polo y en el plano opuesto no tenés un solo polo, sino que tenés 2 o 3. Bueno, ese no es un escenario temido por el gobierno, sino básicamente todo por el contrario. Pero ahí te empiezan a concurrir todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, básicamente el mandato nacional de unidad del peronismo, el espanto de que vienen a una elección muy reñida, hay mucho voto vergüenza oculto básicamente en favor de Milei. O sea, Milei sale bien en la encuesta y no están saliendo todos los que van a votar por Milei y no lo dicen. Y no lo decís porque tu mamá es investigadora del CONICET, porque tu papá es docente universitario en la UNT, como yo, o no lo decís porque tu abuelo es jubilado, como mi padre, ¿no? O porque tu abuelo, como mi papá, tiene una discapacidad. Entonces, la verdad está así. Está como un hincha de River que consiguió entrar a papel clásico detrás del arco de Boca, ¿no? Y entonces se meten un gol y vos decís... Hay mucho voto vergüenza tapado respecto de Milei. Guarda con Milei, yo no creo, básicamente... no sé, si ustedes me apuran y me dicen, bueno, para Álvaro, las elecciones son el domingo, yo creo que arrasá Milei en las elecciones son el domingo. Ahora, faltan 10 domingos. 10 domingos faltan, ¿no? Y una cosa es el escenario nacional, donde vos tenés grandes distritos, 3 o 4 distritos te definen los comicios Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, y otra cosa es Tucumán, ¿no? Entonces, yo sí creo que claramente hay una antípoda, que es, hay claramente un polo, la oferta del peronismo. ¿Está claro el polo opuesto al peronismo? Bueno, vos me decís, para mí sí, qué sé yo, puede ser La Libertad Avanza, bárbaro.
Ahora, hay gente que te va a decir, no. Si mi papá que es discapacitado te va a decir, no, para mí no es la libertad de avance. ¿No? Mi mamá, que es jubilada, te va a decir, sí, para mí sí era libertad de avance. Pero bueno, ahí va, digamos. No está tan claro ese polo. Si la quieren polarizar, rémenla, porque sí está perfectamente claro. Hay una primera claridad de alguno. Yo no voy a votar esa lista del peronismo. Dale. Vamos con tu segunda claridad. ¿A cuál sí votás? Bueno, para eso hay que laburar. Buenas noches. Álvaro, dos temas. Uno, ¿cómo crees que van a reaccionar los partidos ante la eliminación de la gran encuesta, las primarias? No tema menor. Y la segunda sería este desliz que hicieron el PJ tucumano de incorporar una boleta única electrónica, copiando el modo salteño para las elecciones de gobernador del 27. Bueno, la pregunta en líneas generales es como que está contestada. Yo particularmente siempre he sido un defensor de los pasos. Yo defiendo que para tener más democracia tenemos que tener más república, ¿no? Es decir, finalmente no hay una plétora de partidos, porque las elecciones en medio término son elecciones muy costosas, ¿no? Tener una elección de medio término en Tucumán te funciona como distrito único. Distrito único. No es que vos te voy a encargar a vos el este, a vos el oeste y a vos la capital. No hay tal cosa. Tucumán funciona, es como una elección de gobernador light. Entonces, sumamente cara. Yo temía, es decir, Tucumán, que no tiene paso a nivel provincial, llegó a tener 583 partidos políticos en las elecciones de 2015. No es un brulote, es un dato. 583 partidos llegamos a tener en las elecciones de 2015. Un disparate. Lo que hacía básicamente la PASO era ordenarte la oferta electoral. Desde el fallo Ríos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Ríos es precisamente un tipo de apellido Ríos, que es de Entre Ríos, para más Ríos, que le dice a la Corte, che, yo quiero ser candidato a presidente de la Nación. Ahí va. ¿Por qué partido, señor Ríos? No por ninguno. ¿Cómo que por ninguno? No. La Constitución no dice que yo tengo que tener un partido político para ser candidato. Establece cuáles son las condiciones para ser presidente de la Nación y no dice en ningún lado que tengo que tener un partido. Inscribime. La justicia electoral de Entre Ríos no lo inscribe. Va el tipo a la Corte. Va a la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral le dice, anda, qué joder. Va. Y va el tipo a la Corte. Y en la Corte lo agarra Bogiano. Y el fallo Bogiano, que es el voto opinante, Bogiano le dice, mire amigo, dos cuestiones entran, dos valores entran en crisis en una elección. El de la libertad y el de la claridad. ¿Sí? Los partidos políticos ordenan la oferta electoral y garantizan el valor de la claridad. Las elecciones van a ser claras, la oferta va a ser clara, porque va a estar ordenada básicamente por los partidos. Entonces vaya a un partido, cuando tenga un partido, sea candidato, antes no. Entonces, que hayamos eliminado los pasos implica haber eliminado todo un factor que te clarificaba la cuestión de las elecciones. Yo soy un defensor de las pasos porque era una herramienta para que la gente diga a quién quería de candidato, ¿no? Porque las últimas grandes internas de los partidos políticos argentinos fueron en el 80. En el 83 de la Rúa Alfonsín, en el 88, lo contamos recién, Carlos Saúl Menem, Antonio Cafiero. Después no hubo más internas nacionales a gran escala, y entonces, ¿qué terminamos votando? Acuerdo de cúpula. Yo me ponía de acuerdo con un par entongaba con 2 o 3, armamos la lista, y el día de los comicios, anda a votar eso que hay ahí, y mata, no te gusta, cagate. ¿No? Entonces de pronto vino la PASO y dijo, no me gusta, y no me voy a cagar porque no me gusta, voy a votar otro para que sea candidato. A mí las PASO me gustaban, pues ya no están más, digamos, al menos las suspendieron por este año. Veo que por fortuna no se desmadró el sistema. Tenía miedo de que haya 583 candidatos en Tucumán, básicamente no lo hubo, entre otras cosas porque tener partidos de distrito es severamente más complejo y más costoso que tener partidos provinciales, y entonces consecuentemente hay una oferta electoral más reducida. Hasta acá
digamos, voto a favor de los que no les gustan las PASO, ¿no? Al menos en esta funcionó. Con respecto a lo del voto electrónico, miren, básicamente es todo un desafío. Cambiar los instrumentos de votación no es nada sencillo. No es nada sencillo. Cambiar el modo en que se vota siempre es un antes y un después. La gente en general no lo tiene claro, entre otras cosas, porque los secundarios te crían a la buena de Dios, pero la ley se empeña, no estatuye el voto universal, entendiendo por universal el voto masculino. Ese voto está en la Constitución de Alberdi. Lo que hace la ley se empeña es decir, el voto es individual y es secreto. Es más, la ley se empeña original te diseña el cuarto oscuro. Entonces tiene que haber una habitación cerrada, preferentemente que no tenga ventana, y si las tienen, tiene que estar cubierta de tal manera que el que está adentro no pueda ver a nadie que esté afuera, y que nadie que esté afuera pueda ver que está básicamente ahí adentro. Y ahí, en ese hecho, yo solito y en secreto elijo mi voto, empezamos a verificar la democracia. ¿No? Entonces, no es menor cambiar los sistemas. Otra cosa es que es una obligación constitucional. Es decir, el gobierno decidió 20 años después que el artículo 157 de la Constitución Provincial, que es la cláusula transitoria número 1, se va a cumplir. Que dice, che, hasta tanto el voto electrónico que está establecido ahí adentro de la Constitución, háganlo operativo con una ley. Cuando te alcance el presupuesto, bueno, lo instrumentaremos, pero anda dictándome la ley reglamentaria. Hace 20 años que tenemos mora. Esa mora es aviesamente inconstitucional. Enhorabuena que decidan cumplirla. Ahora, hasta que no lo vea, no lo creo. Porque ya va a llegar el momento y van a decir, uy, no hay presupuesto para la urna, es muy caro, vamos a decir, ¿no? Y encima el voto electrónico está en retirada en varios países, porque básicamente lo que se reclama es que el sistema de votación tiene que ser escrutable para cualquier ciudadano de a pie. Es decir, tiene que tener un voto electrónico que permita que doña Rosa diga, a ver, ¿cómo es? Entonces empieza a ponerse cada vez más complejo. Estamos saliendo de ese voto y volviendo a las boletas únicas más que nada. ¿Por cómo juega la doctora Chala en esta elección, conociendo la capital no peronista normalmente? Mira, la verdad es que Chala necesita una victoria en la capital, pero no la necesita tanto como la necesita Jaldo. Porque no es el cuero de ella el que está en juego. Después el peronismo empieza con... Porque el peronismo es un campeón para decir, no vengan acá con interpretaciones retorcidas, acá no hay jaldismo y no hay mansurismo, hay peronismo. Y después te dicen, no, ha perdido Chala en la capital. Papi, ¿cómo es la lectura, digamos? Pero si esta mujer no es candidata, no ha puesto candidata, no tiene... La única candidata de capital es Carolina Vargas Inace, que es segunda suplente. Va en letra chica incluso. Y encima como es doble apellido, se llama María Carolina, y letra chica de contrato, el nombre de ella básicamente en la boleta del peronismo. Entonces, pero a Chala le hace falta un triunfo en la capital, sí, pero más falta le hace a Jaldo. Y Jaldo no tiene, el peronismo no tiene tan buen candidato como la Chala. Entonces, el peronismo que está apostando el cuero de Jaldo debería tenerla a ella como la candidata suplente estrella de la capital. Los dos le hace falta, los dos necesitan un triunfo, sí, pero la Chala está con metformina y Jaldo está con insulina, y de las dos insulina. Entonces, digamos, guarda con esta pelotudez de creer que si pierden en la capital, la perdió la Chala, ¿no? Guarda de si pierden en la capital y por perder en la capital pierde la votación Jaldo, yo no veo que la lectura del común de la gente vaya a ser, che, perdió la Chala. ¿Qué perdió la Chala? Perdió Jaldo. Entonces, bueno, básicamente
Pero esta es mi lectura, no sé qué le irá a leer el gobierno, pero yo creo que básicamente la deberían ver cada vez de ojito más claro a Chala para que ella encabece la campaña del peronismo en la capital. Última pregunta, Clemente, por favor. Bueno, hola, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y como siempre, querido Álvaro, un placer. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero permitirme una pequeña observación sobre la calidad del kirchnerismo y los derechos humanos. Voy a contar que es muy selectivo, por cierto. Los derechos humanos, entre comillas, proclamados por el kirchnerismo. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión y ojalá desde este espacio se pueda hacer. Las propuestas que tienen que tener los candidatos que todos estamos esperando escuchar. ¿Qué proponen? Lo ha señalado muy bien. Recién vos, Álvaro, cuando decía, yo soy la propuesta, yo soy el plan, yo soy. Y yo les quiero pedir, por favor, que se ponga un firme énfasis en proponer, en primer lugar, acceso a la información pública, que en Tucumán no existe. En segundo lugar, ficha limpia, que en Tucumán no existe. Lo más probable es que, como está ocurriendo con Summit en Buenos Aires, acá el Pato Campo en Alberdi vuelva a ser candidato. Quiero pedirle a los candidatos que hagan una propuesta de reforma del Código Penal para que los homicidios sean imprescriptibles. Todos los homicidios. Y ya tenemos, en los últimos días, estamos viendo cómo se van descubriendo esqueletos en algunas excavaciones y no van a tener sanción porque ya pasaron 20 años y prescribió la causa, como ese joven que encontraron en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que está por pasar con el homicidio impune de Paulina? Quiero pedirle a los candidatos que presenten un proyecto para que se incremente severamente las condenas a los delitos cometidos por delincuentes disfrazados de funcionarios públicos. No puede ser que la mayor condena para un funcionario público, por el caso, por ejemplo, de encubrimiento agravado, sean 6 años, que es la condena que ha recibido el jefe de policía, Albaca, el fiscal, todo, y están todos en sus casas. Es un regalo. Como son los regalos, los juicios abreviados y las probation, que solo sirven para llenar las estadísticas judiciales y decir, hemos condenado a tantas personas, que es mentira. Yo quiero pedirles que pongan con dureza esta propuesta y que le hagan llegar a todas las personas. Y hay que leer muy bien cómo se está informando la gente. Porque muchos creemos que todo el mundo se informa por las redes sociales. Miren, en Tucumán hay un gran avance del analfabetismo. Hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir. Muchísima gente. Yo le digo, porque yo todos los días atiendo a los clientes en el negocio y van con la lista y no la saben leer. No acceden a las redes sociales. La mayoría de la gente de más de 50, 60 años, de los pobres, entonces hay que ver cómo se informan. Y muy bien lo señalado, hay que hacer campaña y salir a caminar. Y no digo que salir a mentir, pero como decían antes cuando éramos chicos y escuchábamos que había ido un candidato a prometer un puente, le habían dicho que no había río y ha dicho, bueno, aquí vamos a hacer un río. Y así ganaban las elecciones. Sin perder de vista la mejor herramienta que ya Maquiavelo enseñaba como de dominación, que era el miedo. Hemos leído y hemos escuchado cómo el gobernador ya le ha dicho a todos los príncipes que va a mirar con una lupa el desempeño de cada uno.
Y ese es un mensaje a todos, no solo a los príncipes. El miedo. Entonces yo creo que los candidatos tienen que poner énfasis y salir a hablar a los gritos de estas situaciones y estas propuestas. Esta propuesta. Imprescriptible los delitos cometidos por funcionarios públicos. Imprescriptible. Y hoy ha salido en la Gaceta un nuevo proyecto del nefasto ministro público fiscal Jiménez, que le ordena a los fiscales hacer investigaciones patrimoniales en todos los delitos que se cometan. Les ordena a los fiscales, no les ordena avanzar en las 23 causas pendientes que tiene por el homicidio de Paulina. Está bien que le ordene hacer las investigaciones patrimoniales a los delitos que se cometan. Investigaciones patrimoniales que se tienen que investigar a todos, incluidos nosotros, pero a todos, porque muchísimos no resisten el más mínimo análisis patrimonial. Ahí está el corazón de lo que la gente quiere escuchar y quiere que se haga. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Vos recién hablaba de que hay un electorado lábil que permite ganar las elecciones, y cuando uno ve la lista del peronismo hoy, yo no entiendo bien qué votaría si tuviera que votar el peronismo, porque Jaldo es gobernador, la segunda es diputado, el tercero es... Entonces la pregunta es si gana el peronismo, 2 bancas, también creo que gana una, porque ya hay una que es diputada. Entonces, ¿qué sentido práctico tiene eso? ¿Y cómo seduce al electorado, llamarle no extremo? Y la segunda, más breve, es si vos crees que gana alguien en esta elección con la nueva forma de votación. Si es que eso digamos, impide la trampa, si es que hay, y si favorece a alguno de los partidos actuales esta forma de votación. Mira, a ver, para acomodar básicamente la cuestión, yo lo vi al mansurismo tener como plan de gobierno durante su primera gestión la cláusula gatillo. Vos le preguntás, ¿qué hace Mansur? Cláusula gatillo. ¿De cuánto la inflación te mete? ¿Tanto? Tanto te aumento el sueldo de los empleos públicos. ¿De cuánto el mes que viene? ¿De tanto? De tanto. Y los sueldos de los empleos públicos tucumanos quedaron blindados, y básicamente el mansurismo, que había tenido una elección que era la mala noticia de la Argentina en 2015, en 2019 ganó la elección caminando. A las 9 de la noche estaban los resultados. Una forma de medir si hay trampa o no hay trampa, cuanto menos, digamos, en los criterios de medición de la democracia que yo estudio, es si hay reacciones populares al resultado de la elección. La elección de 2015 tuvo una pueblada tucumana monstruosa. 3 o 4 días de los tucumanos marchando a la Plaza Independencia y reclamando que había sido un choreo la elección básicamente de 2015, y reclamando que se vuelva a votar. Si no hubiera todo eso, no se hubiera animado la Cámara en lo contencioso administrativo a declarar nulos los comicios y en convocar nuevas votaciones, que después la Corte Suprema de Justicia en tiempo récord se encargó de echar por el piso. En la elección de 2019 no hubo tal cosa como una protesta, en el 2023 básicamente tampoco. Entonces, ahora, el problema cuando vos estudias estados en vías de desarrollo, ¿sí?, o subdesarrollados, como ustedes les quieran llamar, sean estos estados nacionales o subnacionales, es que es cada vez mayor la preponderancia en estos sistemas estatales no desarrollados de los estados como repartidores de ingresos, no repartidores de riqueza, pero sí repartidores de ingresos. En Tucumán, ustedes tenían una medición en Federalismo y Libertad, creo que la última que habían hecho, puede estar equivocado, digamos, medía que en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán el Estado pesaba un 53%. Cuanto mayor el porcentaje del Estado, llega un momento en que el equilibrio se te rompe.
Es decir, si el Estado tucumano va a llegar a ocupar el 60% del Producto Bruto Geográfico de Tucumán, ese 40% que está afuera no es privado, es dependiente del Estado. Porque hay gente que tiene un negocio que depende de que el Estado pague los sueldos para que les compren algo en el negocio, son los profesionales que necesitan, son los arquitectos, los ingenieros que necesitan que el Estado pague los sueldos para poder encarar una obrita, y el corralón que necesita que el gobierno pague los sueldos básicamente para poder vender materiales de la construcción, y un largo etcétera de ejemplos, digamos. Entonces, cuando más crece la proporción de los estados en los productos brutos geográficos, más se te empieza a desbalancear, ¿no?, la igualdad o la equidad de los escenarios electorales. Y entonces en Tucumán, este estado cada vez más omnipresente, bueno, qué sé yo, porque si uno de los grandes problemas es que nosotros hemos inventado a los pobres básicamente como el nuevo chivo expiatorio de las salvajadas que cometemos los que no somos pobres. Los pobres lo han votado a Milei en 2023, ¿no? Por lo han votado a Milei en 2023. Ahora, el gobierno tiene para esos pobres contratos en las comunas rurales. Tiene ayudas sociales en los municipios. Y para los que no son pobres, tiene laburo en el Poder Judicial, en el Tribunal de Cuentas, tiene laburo en secciones acomodadas de la administración pública donde pagan sueldos millonarios, ¿no? El Tribunal Fiscal de Apelaciones, ¿no? La propia Casa de Gobierno y sus organismos descentralizados. O sea, vayan a hacer un censo en los country de cuánta gente que vive en los country tiene sueldo en el empleo público de varios millones de pesos. Ah, pero después son los pobres los que no valen ni acá y votan el peronismo. Y sí, la mierda, compadre. ¿De cuándo le toma lección el leninismo al pueblo? El pueblo con tu lección de leninismo lo votó a Milei en 2023. ¿No? Entonces, digamos, guarda con esa cuestión, porque sí hay mucha gente de nuestros círculos sociales, de nuestros círculos de amistades y demás, que sí van a votar el peronismo. Porque tienen que cuidar ese laburito, que no es un laburito, dicho sea de paso, ¿no? Como primera cuestión. Como segunda cuestión, el mecanismo de votación electrónica, técnicamente, lo que va a hacer es, en algún punto, volver a equilibrar la balanza respecto de algunas cuestiones que se dan en el momento mismo, básicamente, de la votación. Pero hay cuestiones que vos no vas a poder solucionar. El acarreo de votantes, la entrega de bolsones, la pobreza dependiente de ese tipo de cuestiones. Y ahí, el que tiene que hacer algo es el gobierno nacional. Ustedes miren lo que son las leyes electorales. En Brasil es delito llevar gente a votar. En México, 6 meses antes de una elección, el gobierno entrega todo de golpe, toda la ayuda social de esos 6 meses. Así, ¿no? Decir, che, en 6 meses votamos, sí, bueno, vení en auto porque te vamos a dar toda la mercadería, ellos le llaman, ¿cómo le llaman ellos? Ellos le llaman la alacena. Te vamos a dar toda la alacena en los próximos 6 meses. Porque en estos 6 meses el Estado no puede entregar ayuda social. Acá el Código Electoral Nacional y cualquier cosa dice al que compeliere a otro a votar de determinada manera. Eso tiene que ver con el tema de que en Argentina se generaron, ¿no?, sistemas otomanos de poder, ¿no? Es decir, un estudio de política comparada interesantísimo es estudiar por qué el varguismo no sobrevive la muerte de Getúlio Vargas y por qué el peronismo sí sobrevive la muerte de Perón. Y sobrevive el peronismo la muerte de Perón porque, a diferencia de el discurso inaugural de Getúlio Vargas en el poder, es él con todas las banderas de la Federación Brasileña, termina el discurso, la rocía de nafta y les prende fuego. Dice, ¿qué federación? Van a la mierda con la federación. Yo soy la Federación de Brasil. A pelarse, digamos, ¿no? Acá hay un solo Brasil y ese Brasil soy yo, va a decir Getúlio Vargas. Perón no. Perón crea un esquema otomano de poder. Le dice a los Sadi en Catamarca, le dice a los Juárez en Santiago del Estero, a los Riera en Tucumán, a los Zapag en Neuquén,
che, usted en su distrito hagan lo que se le dé la gana, pero en las elecciones nacionales tributan electoralmente acá. Ustedes votan acá, yo no les rompo las bolas. Hago de cuenta que el artículo 5 de la Constitución está plenamente cumplido. Ah, sí, respetan la administración de justicia, respetan la educación primaria, respetan la Constitución republicana, representativa y federal, vayan a la casa. Y el régimen municipal. Ya está, no molestó a nadie. Entonces, en ese esquema otomano de poder, bueno, básicamente nuestro código electoral respeta ese esquema otomano. Es decir, ¿cómo va a haber elecciones como las que se celebran en Tucumán? Ha pasado Gehry, el autor del gerrymandering en Estados Unidos en la segunda década del siglo XIX, ha dicho, ¿cómo hacen trampa acá? Compadre, claro, digamos, pero ¿qué te sorprende vos? No, bueno, yo he hecho chanchada, te dice Gehry, pero no hacíamos cosas como esta, ¿no? Y bueno, eso solo puede cambiar con la ley de fondo, que es el Código Electoral. El Código Electoral tiene que crear figuras constantes, reales, y tiene que ejecutar el control de los comicios. Si no, no importa el sistema que vos pongas, lo que rodea el momento de ir a votar va a seguir siendo una porquería. Nos están corriendo. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por habernos facilitado esto, muchísimas gracias a nuestro amigo Álvaro Durano por haber compartido estos momentos con nosotros. Dentro del cronograma de actividades del CIT, presentación del libro de quien les habla en esta misma unidad académica, Vida de Juan José Paso, el viernes 12 de septiembre a las 20 horas. Los esperamos con muchas sorpresas, así que por favor no se lo pierdan. Muchas gracias.